Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Debemos de dejar, así dijo Jesucristo. Esto también lo pudo haber mencionado Pablo, pero como no lo conocía, nosotros ahorita lo estamos mencionando porque pues lo tenemos escrito y lo estamos leyendo y lo hemos estudiado y lo tenemos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Pero Pablo, pues, él estaba predicando según el Espíritu. Y nos sigue diciendo en el capítulo número 11 de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de las falsas predicaciones, que tengamos mucho cuidado. Y muy claramente él dice que a los de Corinto, dice, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del de nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un mensaje de salvación diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles, así les dice, superapóstoles, les dice, a quienes ustedes siguen. Aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimientos, y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿Se dan cuenta cómo ya en el año 60 ya andaba gente predicando a Cristo? Pero si esa gente estaba haciendo malas cosas, no conocía a Cristo y estaba inventando cosas, pues entonces sí son falsos. Pablo no podía estar hablando de Cristo, inventando cosas de Cristo, porque no las conocía. ¿Se dan cuenta cómo él nunca, no estaba diciendo cosas? Él todo se basaba sobre las escrituras del Antiguo Testamento y sobre lo que él vio y vivió cuando fue convertido por nuestro Señor Jesucristo. Pero no andaba inventando cosas. Y había gente ya en aquel entonces que andaba predicando. Pero si andaba predicando bien, que bueno, ya lo acabamos de ver en la lectura que acabamos de renombrar, de que Juan le dice a nuestro Señor Jesucristo, oye, pues se lo prohibimos. Aquí Pablo se lo está prohibiendo a esta gente, pero es porque se ha de haber dado cuenta que estaban exagerando. Estaban sacando provecho de esta predicación. Y en el año 60, imagínense ahorita, después de 2000 años, ¿cuántas iglesias no hay en el mundo que predican a Cristo? ¿Cuántas iglesias no hay en el mundo que predican a nuestro Padre Dios? Un montón. Si lo están haciendo bien, bendito sea Dios, gracias a Dios. Pero si lo están haciendo mal, aguas. No los vayan a ustedes a creer y a seguir y a confundirse. Por eso es muy importante el estudiar, el entender, el interpretar las Sagradas Escrituras. Dice Pablo aquí, tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo, como de que nadie me va a quitar ese motivo de satisfacción en toda la región de Acaya. Pero voy a seguir haciendo lo que hago, para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretexto para tener una satisfacción como la nuestra. Porque predicaban y se sentían, ¿no? Se sentían que eran los enviados. Bueno, según lo que nos está diciendo aquí Pablo, nosotros desconocemos totalmente, pero si lo está refiriendo así, es precisamente porque Pablo ya se había dado cuenta, ¿no?, de su mala actitud. Y esto no es nada raro, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de la luz. Fíjense cómo lo dice, Pablo. Esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza del ángel de la luz. ¿Qué podría haber él comentado acerca de nuestro Señor Jesucristo? De tantas prédicas que dijo nuestro Señor Jesucristo en su doctrina. Tengan cuidado. Los mando, ¿sí?, a ustedes como ovejas entre lobos. Y tengan cuidado porque habrá lobos disfrazados de ovejas. ¿Se acuerdan de ese evangelio? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que Jesucristo les dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado? ¿Sí? Porque habrá lobos disfrazados de ovejas. Eso lo pudo haber mencionado también Pablo. Pero no lo menciona porque no lo conoce. No va a inventar cosas. Él solamente está predicando según el Espíritu, según su conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso resulta muy natural que sus servidores también se disfracen de personas de bien,
pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Con la vara que mides serás medido. Con la espada que matas, espada morirás. ¿Sí? No te irás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Y sigue diciendo Pablo que él ha sufrido mucho, que muchos dicen que pues, está loco, que hay muchos que se jactan de sus propios méritos. Y si dice, pues si hay que jactarse, pues yo me jacto del Espíritu Santo, yo me jacto de que el Señor me ha escogido. Dice, ustedes serán muy sabios y soportan a los locos, pues sopórtenme, dice, pues, va a decir Pablo, pues sopórtenme a mí. Y soportan también a aquellos que les obligan a servir y que los explotan, que los engañan, que los tratan con desprecio o que los golpean en la cara. Imagínense esa gente que andaba predicando y les hacía todo eso a la gente que quería creer en Cristo, en Dios. Dice Pablo, pues, ¿están soportando eso? Pues soportenme, yo nunca les he golpeado, nunca les he humillado. Aunque me da vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así. Pero si los otros se atreven, dice, si esa gente se atreve a jactarse, pues entonces yo también me atreveré, aunque esto sea una locura. Dice Pablo, ¿no? Y dice, pues ¿qué? ¿Son ellos hebreos? Pues yo soy hebreo. ¿Son israelitas? Pues yo soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? Pues yo soy descendiente de Abraham. ¿Son siervos de Cristo? Pues yo lo soy más que ellos. Aunque esto lo estoy diciendo como loco, ¿no? Porque sería ser muy soberbio, ¿no? Dice Pablo que él ha trabajado mucho y nos menciona aquí, nos da la información muy clara y concisa, Pablo, de que ha sido encarcelado más veces que ellos, ha sido azotado muchas veces, ha estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos lo castigaron con 39 azotes. Esa era la cantidad de azotes que los judíos le aplicaban a un compatriota cuando se rebelaba o cuando cometía errores en contra del Sanedrín, ¿no? 39 azotes. 5 ocasiones. Dice, 3 veces me apalearon y una me apedrearon. Llevaba bien la cuenta Pablo, ¿eh? Sí. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que había, porque ya saben que andaba viajando en barco, ¿eh? Pues antes no había aviones, ¿no? Pues qué bueno, porque si se cae un avión pues se muere. En un barco pues tienes la oportunidad de no ahogarte. Pasé una noche y un día en alta mar, órale, como náufrago, ¿eh? He viajado mucho y me he visto en peligros en ríos, peligro con ladrones, lo han asaltado. Entre sus mismos paisanos ha tenido peligro, también con los extranjeros. Se ha visto en peligro en la ciudad y en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. Lo habían traicionado. Yo estoy contigo, Pablo, andamos predicando, te acompaño, y lo traicionaban. Y todas estas cosas pues no las platica Pablo, porque no está platicando su vida propia. Está aquí hablándoles, aquí les está mandando una carta a los de Corinto, para que entiendan la situación tan difícil que le ha sido el predicar la palabra del Señor. Ha pasado trabajos, dificultades, se ha quedado sin dormir, ha sufrido hambre, sed, no ha comido, ha tenido frío, porque no ha tenido ropa. Además de estas otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Acuérdense que las iglesias son las comunidades que creían en Cristo, son iglesias, no son iglesias de diferente credo, no son esas, no. Si alguien se enferma, también yo me enfermo, dice, y si hacen caer a alguno, yo me indigno. Si hay algo que jactarse, me jactaré de las cosas que demuestran mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es digno de alabanza, por siempre sabe que digo la verdad. Pues sí, no va a estar diciendo mentiras, ¿verdad? Pues eso es lo que debemos de hacer, siempre estar diciendo las cosas como son, tal como son. No poner o inventar cosas a la gente, por quererlas atraer, para manipularlas. Sí, ya sé que están pensando que la Iglesia Católica pues ha inventado muchas cosas. ¿Qué inventó la Iglesia Católica? El limbo. Que
que se iban los niños cuando se morían y no eran bautizados. Oh. Inventó el purgatorio, que se van las almas para purgarse y después ir al cielo. El purgatorio no es un lugar, es un tiempo y es una forma. O sea, si podemos decir que existe el purgatorio, existe, pero es un lugar de tiempo, que no hay tiempo y forma. No es un lugar específico en el que están años, miles de años. No. Es un lapso. Para Dios no hay tiempo y espacio. Nosotros físicamente sí tenemos un tiempo y espacio porque tenemos un cuerpo. Y si tenemos un cuerpo tenemos espacio. Y si hay un espacio hay un tiempo. Pero al no tener cuerpo, un espíritu, un alma, no tiene cuerpo, no tiene tiempo ni espacio. Si le podemos decir purgatorio es el desenlace de irnos de aquí a allá, así, ¿no? Pero no es un lugar en específico como lo ha publicado la Iglesia, otro invento. Y otro de los inventos es las indulgencias. Las indulgencias son como premios, como votos que vas a tener en tu vida para que cuando llegues ante la presencia del Señor te las tome en cuenta y te salves, siendo que lo único que nos va a salvar son las obras que hagamos, el cumplimiento de nuestro trabajo. No el que digas Señor, Señor, ya te vas a salvar. Que te pongas a trabajar, eso es lo importante. Acuérdense de ese pasaje bíblico que nuestro Señor Jesucristo le dice que salió a contratar trabajadores para su viñedo. Y salió en la mañana y contrató a unos y les dijo, te voy a pagar tanto. A mediodía, van diciendo las horas, ¿no? La hora tercia, la hora sexta, la hora nona. Y ya a la hora de vísperas, contrata a otros, pues ya casi al anochecer, pues ya se va a acabar el trabajo, la hora de trabajar, y les va a pagar lo mismo. ¿Sí? Y les dice, los que llegaron desde temprano a trabajar, le dice, Señor, pero ¿por qué nos pagas lo mismo que a los que acaban de llegar? Ellos nomás trabajaron media hora, una hora, y nosotros estamos desde temprano. Y Jesús le dice, yo los contraté, así dice la parábola que Jesús cuenta, el dueño de la viña. Yo los contraté a ustedes y les prometí una paga, ¿no? ¿Cuál era? Pues esta. Pues ahí está. Y si yo a ellos los contraté por la misma paga, ¿a ustedes qué? ¿Ah? Bueno, pues hagan de cuenta que esto lo transforman e inventan cosas. Si tú haces unas cosas y lo ofreces, te vas a llenar de indulgencias, ¿no? Y en la historia de la Iglesia Católica, ¿saben cómo construyeron, con qué dinero construyeron esa hermosa Capilla Sistina y esa Catedral de San Pedro? Porque pues no se pudo construir sin dinero, se necesitaba dinero para construir esas grandes edificaciones. Pues otorgándoles indulgencias a la gente de dinero para que la gente con dinero donara mucho dinero, y les decían, si tú ayudas para construir, si tú das dinero para construir, te vas a llenar de indulgencias. Y no, pues la gente dice, no, pues yo tengo tanto dinero, y órale, monedas de oro y monedas y órale, y tengo ya casi tengo comprado el cielo, así que si yo me porté mal, no hice nada por el prójimo, tengo muchas indulgencias y me voy a ir al cielo. Ajá. Son inventos de la Iglesia, como el hecho de beatificar, de santificar a las personas portadas bien en este planeta Tierra, y que son ejemplos de vida, que pues hemos conocido a muchos, ¿sí? Que pues a lo mejor no personalmente, pero hemos sabido de su vida, que se han convertido, que se han portado bien, tanto sacerdotes como no sacerdotes, y que han llevado una vida ejemplar, y lo suben a los altares con el pretexto de que pues están en el cielo. Pues, está bien, están en el cielo, pero de ahí a que nosotros hablemos con esas personalidades ya muertas ellas, y que les pidamos a esas personas que los llamamos nosotros santos, que hablemos con esas personas y le digan, oye, ¿no me podrás ayudar para que yo consiga trabajo? O sea, estoy pidiendo cosas así como serias,
Porque hay otra gente que dice, oye, ¿no me podrás ayudar para yo tener mucho dinero y darle gusto a mis 5 sentidos y a mi sexualidad? Y le empiezan a pedir hasta la salud de los enfermos, hasta que no se muera una persona. A esas personas que vivieron y que la iglesia las subió a los altares y que les decimos santos, siendo que aquí el único al que le hay que comunicar y hay que pedirle y hay que hacer la oración, al único es a nuestro Padre Dios. Y Jesús lo dijo en el Evangelio, cuando le dijeron, maestro, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si otro hubiera sido, le hubiera dicho, ay, también le pueden rezar a mis discípulos que al rato se van a morir, y le diría, San Pedro, cúbreme con tu sombra, así como cuando estuvo predicando Pedro, que la gente sentía que llegaba el milagro de nuestro Padre Dios por medio de Pedro. Pero no era Pedro el que estaba haciendo los milagros. ¿Sí? Otro invento más. ¿Sí? Y empiezan a inventar cosas. Empiezan a inventar. Pero ellos se respaldan porque hay una parte en las Escrituras en donde dice: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le dice a Pedro eso, pero eso tiene un contexto y tiene un significado. Y no es de todo lo que vaya a ser todos los descendientes de Pedro y de la iglesia. Se lo estaba diciendo a Pedro en las condiciones en las que se encontraba. Y bueno, quise remarcar esto porque son muchas cosas que muchas veces se inventan y hay que hablar con la verdad. Y Pablo aquí está siendo muy enfático y muy preciso porque ya en aquel entonces había inventos de gente que andaba predicando y de gente que estaba pues llevando a cabo acciones que supuestamente bien en el credo o en el conocimiento de la palabra del Señor. Y vemos aquí también que dice en el versículo 28, dice: además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pues estaba preocupado Pablo, ¿no? Porque la situación se estaba poniendo muy difícil y por eso es que él lo está denunciando y lo está avisando de esa manera, Pablo, para que la gente pues tenga conocimiento de que la situación es difícil y que no vayan a caer en enredos y vayan a seguir a gente que no les está dando la información correcta, la predicación exacta. Dice aquí que dice Pablo, les da una información, una vivencia que tuvo. Dice que cuando estuve en Damasco, el gobernador que servía al rey Aretas puso guardias a las puertas de la ciudad para que me arrestaran cuando yo saliera. En cuanto salga Pablo lo arrestan. Nos cansamos de sus predicaciones. Pero hubo quienes me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla de la ciudad y así escapé de sus manos. En el capítulo número 12 dice: nada gana uno con hacer alarde de sí mismo, sin embargo tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Dice: conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Está raro esto, ¿no? De que está hablando Pablo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe, pero sé que ese hombre en cuerpo, dice, pero fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Está diciendo algo que pues él vio una visión. Yo podría hacer alarde de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades, dice Pablo. Es algo importante que Pablo mencione, que conoció a un hombre que creía en Cristo y que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. No sé si sea un elevador y haya pisos, pero bueno, así lo está describiendo Pablo. Aunque si quisiera yo alardear, eso no sería ninguna locura porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Por eso, para que no creyera yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones,
tan maravillosa, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo. Sé que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Dice Pablo, he sentido ese dolor, ese sufrimiento. Y acuérdense que pues todos nosotros vamos a tener sufrimientos, tentaciones. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente el amor de Dios. Ya con eso es todo lo que necesitamos. Así que me alegro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Hay que valorar todo esto que sufrió Pablo y que si nosotros lo sufrimos a causa de Cristo, pues es un honor, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy, dice Pablo. Y sigue diciendo Pablo que tiene una preocupación por la iglesia de Corinto, porque todas estas cosas que están ocurriendo entre ellos, pues los están dividiendo. Y que pues esta gente que está tergiversando la información de la vida de Cristo y del amor de Dios hacia los hombres, y que están buscando un provecho propio, pues están haciendo las cosas erróneas, y mucha gente, en vez de vivir de una manera correcta, pues empieza a tener malas costumbres, malas intenciones, como lo que acabo de hablar de los inventos que en nuestra iglesia pues se han presentado. Y sigue diciendo, y eso que yo no valgo nada, dice Pablo, con las señales, milagros y maravillas que con tanta paciencia he realizado entre ustedes, ha quedado comprobado que soy un verdadero apóstol de Cristo. Ustedes pueden hacer un examen, pueden criticar, pueden retomar si verdaderamente estamos haciendo uno las cosas bien, dice Pablo. En nuestro tiempo no solamente es el predicar, el decir, sino nuestras obras, nuestra conducta, nuestro ejemplo, nuestra manera de vivir, conforme a lo que Cristo nos ha pedido que seamos. Ya estoy preparado para hacerles mi tercera visita, les empieza a decir a los de Corinto, pero no voy a hacer una carga para ustedes, dice, porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos y no los hijos para los padres, como diciendo, no voy para allá con ustedes para que me mantengan, me den casa, vestir, sustento y esté entre ustedes y los esté molestando. No. Quiero ir para resolverles sus situaciones de dudas en una forma espiritual y para que no caigan ustedes en compromisos conmigo, dice Pablo. Recordemos que cuando nosotros hacemos un bien, no esperemos nada a cambio. No recibamos nosotros una paga. Eso es muy importante, porque mucha gente ayuda a los demás esperando algo a cambio. O sienten las personas que reciben un bien de alguien, sienten como responsabilidad, como que sienten que tienen que pagar lo que uno les está ayudando, y no debe de ser así. Debemos de ser nosotros exentos, ausentes de esa paga y de ese compromiso que esa gente a lo mejor se siente con quien le ayuda. Y aquí nos sigue diciendo, ¿acaso los engañé por medio de alguna de las personas que les he enviado? Dice, a Tito le pedí que fuera a visitarlos y con él mandé a otro hermano. ¿Acaso los engañó Tito? ¿No es verdad que los dos hemos portado de la misma manera y con el mismo espíritu? No nos hemos comportado con un provecho particular, ni tampoco, dice Pablo, hemos tratado de inducirlos a ustedes a otras actitudes, sino que solamente ellos han llevado la palabra del Señor, les han brindado predicación, amor, paz, para que vivan en respeto, en comunidad. Es lo que les está diciendo Tito y de Pablo, les está diciendo eso a ellos, para que no caigan en que las otras personas que sí están sacándoles provecho a ellos, no los comparen. Y porque no debe de ser así. Afortunadamente, Pablo pues lo captó, Pablo lo está diciendo, se los está resolviendo y les está
pues dando una indicación para que no tengan ellos errores y no se vayan a confundir principalmente. Dice aquí, tal vez ustedes piensen que nos estamos disculpando ante ustedes, pero no es así. Al contrario, estamos hablando en presencia de Dios y como quienes pertenecen a Cristo, y todo esto, queridos hermanos, es para que ustedes crezcan espiritualmente. Porque temo que cuando vaya a verlos quizás no los encuentre como quisiera, y que tampoco ustedes me encuentren a mí como ustedes quisieran. Temo que haya discordias, pues sí, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Qué raro, ¿verdad? Estamos en el año 60 y ya había todo eso. En la actualidad, no, pues hierve en la actualidad de todas estas cosas, en las cosas de Cristo, en las cosas de Dios, en las iglesias, en la actualidad. ¿Cómo están los judíos en la actualidad y los palestinos? Aman al mismo Dios y se están matando allá en Medio Oriente. Es increíble, ¿no? Repito las cosas. Temo que haya discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Y bueno, pues así termina diciendo Pablo que pues Dios me haga sentir vergüenza de ustedes y que me haga llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo pues vienen haciendo lo mismo, no se convierten, siguen pecando y no han dejado la impureza, la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban, ¿verdad? Porque a lo mejor la otra gente que les está predicando pues les está apapachando. En el capítulo número 13 dice que es la tercera vez que Pablo va a visitarlos y que a los que antes pecaron y a todos ahora que estoy lejos les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si voy otra vez a visitarlos no voy a tenerles consideración, diciendo ya Pablo de una manera más dura, ¿no? Ya que ustedes están buscando una prueba que Cristo habla por mí, y Cristo no es débil, es en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Cristo fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirle a ustedes. Les dice que examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Les dice a ellos, chequen, o sea, dense cuenta. ¿Tienen fe? Pues porque están trabajando, están haciendo obras. ¿A quién? Al prójimo. Porque acuérdense que una fe sin obras es una fe muerta. Eso está ahí en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Ahí lo dice. ¿Sí? Examínense ustedes mismos, pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Pues somos templos del Espíritu Santo. A menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Sí? Ya les habla de una manera más tajante a la gente de Corinto. Ya les explica las cosas de una manera más con más fuerza. Confío, sin embargo, en que reconocerán que nosotros no hemos fracasado. Y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo, no para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba, sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Hace oración Pablo, debemos hacer oración para podernos ayudar mutuamente. ¿Qué es la oración? Es orar, platicar con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Por eso nos alegramos cuando somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Y seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Sí, la oración es muy importante. La limosna es la caridad, la ayuda al prójimo, la limosna, la oración, la comunicación con Dios y el ayuno. ¿Sí? El quitarte, el convertirte, todo lo malo que tienes, hacerlo a un lado. Ese es el loa. Limosna, oración y ayuno. Limosna es ayudar a los demás. Limosna, L. La O, oración, comunicación con Dios. La A, ayuno, es quitarte los vicios. No es que dejes de comer o no desayunes, esa es una cosa material. Estamos hablando de un ayuno que es el que te quites tus vicios,
el que hagas a un lado tu mala actitud, muchas cosas, la soberbia, la avaricia, la lujuria, alguna actitud de rencor, de odio, de mentir, de levantar falsos, de robar, de matar, de agredir, la ira, todo eso. Y dice aquí Pablo, termina diciendo, les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio. Vuelvo a repetir, la autoridad que tiene Pablo se la dio Jesucristo. Por algo Jesucristo lo escogió, para enfrentar a este tipo de gente. Y para que nos dejara escrito esto, para el tipo de gente en la actualidad que se siente más, que se siente intelectual, que se siente capaz, que se siente líder. El uso de mi autoridad, el cual el Señor me dio, no para destruirlos, sino para hacer que ustedes crezcan espiritualmente. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Eso es lo que está pidiendo Pablo a esa gente. Se dan cuenta cómo su formato de evangelización es muy diferente que el formato de Pedro, de Juan, de Mateo. Muy diferente. Aquí Pablo está diciendo, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Está hablando de una felicidad tanto corporal como espiritual. En cambio, Cristo nos menciona en los evangelios, busquen las cosas de arriba. Todo lo demás les va a llegar por añadidura. ¿Se acuerdan de eso? Es otro de los evangelios. Y que Pablo pues los desconoce, por eso no lo hablo así. Anímense y vivan en armonía y paz. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. El Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Quién es el Dios de amor y paz que está entre nosotros? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Así lo dicen los evangelios. Pero se dan cuenta cómo lo dice de una manera diferente, pero es lo mismo. Lo dice de una manera diferente Pablo porque desconoce todas las prédicas que dio nuestro Señor Jesucristo. Pero las dice de una manera diferente porque está hablando el Espíritu Santo por boca de Pablo. A Pablo no le podemos dar ningún mérito. Al único que le podemos dar un mérito es a nuestro Padre Dios. Y con el poder del Espíritu Santo, Pablo nos ha dejado estos escritos para que aprendamos, conozcamos y verdaderamente le demos gracias a Dios. Porque así como Él fue un instrumento, también nosotros debemos de ser un instrumento. Salúdense los unos a los otros con un beso santo, dice Pablo. O sea, en nombre de Dios. No hay que saludarnos así como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Marcos, no. El saludo debe estar íntimo con relación a la bendición de Dios. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos, dice Pablo, ¿no? A todos los de Corinto. Y termina diciendo algo, una bella frase, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo estén con todos ustedes, las tres divinas personas, la Santísima Trinidad, o sea, Dios, la gracia de Jesús, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Así sea.